Buen día, queridos estudiantes de Política Global para el grado décimo, dándole continuidad a estas presentaciones virtuales y retomando el tema relativo a la soberanía, quiero analizar algunos puntos en relación a lo que se conoce como el reconocimiento de los estados. Para ello, es importante entender que en la política global, las Naciones Unidas es el organismo internacional clave que acuerda la legitimidad de las fronteras estatales e igualmente la ONU toma decisiones sobre las fronteras que están en disputa. Entonces es importante entender que este organismo supranacional, esta institución intergubernamental, conocida como las Naciones Unidas, sumado al derecho internacional, ayuda a la hora de darle legitimidad a los estados en la medida de que establece fronteras, dirime conflictos fronterizos y ayuda a entender los límites que construyen los estados o acuerdan los estados con otras organizaciones. En este punto es pertinente traer una explicación conceptual con relación a la legitimidad. Más adelante, en otras presentaciones, en otros desarrollos conceptuales, entraré con mayor detalle con respecto a la legitimidad, pero sí me gustaría generar acá una introducción al concepto de legitimidad. Entonces, la legitimidad se refiere al hecho de que un actor o una acción sean comúnmente aceptables y proporciona la base y justificación fundamental para todas las formas de gobernanza y otras maneras de ejercer poder sobre los demás. Entonces, el primer acercamiento al concepto de legitimidad es el de aceptación. En la medida de que haya una aceptación a una forma, a una organización política, una aceptación a una forma de poder, en esa medida hay legitimidad. Y dentro de lo que se conoce como la gobernanza, que es un concepto muy interesante que ahorita voy a entrar a explicar con un mayor detalle, eh, se puede decir que sin legitimidad no se pueden dar buenos gobiernos, sin legitimidad no se puede hacer un buen ejercicio de gobernanza. Y en este punto quiero detenerme pues para analizar lo que significa la gobernanza, que es una forma de entender los gobiernos que viene desde finales del siglo XX. En este documento titulado Gobernanza, una mirada desde América Latina, de Cristina Zurbriggen, que es una doctora en ciencia política, nos presenta un desarrollo conceptual con respecto al concepto de gobernanza, concepto muy utilizado en los análisis políticos. Dice la autora, solo a manera de introducción y desarrollando acá algunos puntos, dice, el concepto de gobernanza adquiere cada vez más trascendencia en los debates teóricos y en la práctica política en tanto nuevo modo de gestionar las políticas públicas. Entonces hay que entender la gobernanza como una forma en que los gobiernos actúan y digamos lo que va muy ligado, va muy cercano al concepto de globalización, va muy ligado al concepto de apertura económica, va muy ligado con la idea de buscar relaciones con otros actores dentro del sistema global. En la sociedad actual, los procesos nacionales de decisión pública se vuelven cada vez más permeables a la influencia de actores internacionales, nacionales, regionales y locales. Los procesos de reforma del Estado en América Latina, iniciados en los años 80, como la privatización, la descentralización y la delegación de responsabilidades de gestión públicas a espacios privados, locales o regionales, han cambiado el escenario de lo político. Y aquí va también muy cercano con el desarrollo y el modelo de políticas neoliberales, en donde el Estado pierde poder de control, pierde poder de administrar sus fronteras. Entonces entran otra serie de actores, actores internacionales, actores como multinacionales, que de una forma involuntaria algunas veces, otras veces de una forma directa, sí influyen en las decisiones de los estados.
Esto todo dentro de ese gran concepto que es el de gobernanza. Continúo entonces con la explicación. Este nuevo complejo y cambiante entorno con múltiples actores, el Estado garante del bien público no puede por sí solo solucionar los problemas de la sociedad actual. De esta constatación, la gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y de mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos y administraciones públicas y no gubernamentales en la hechura de las políticas públicas. Entonces yo creo que aquí paro con esta primera aproximación al concepto de gobernanza, concepto importante para entender el orden mundial, un orden mundial caracterizado por la globalización, caracterizado por, por políticas post-liberales, se conoce como el neoliberalismo, algunos otros lo conocen como el neoinstitucionalismo, otros lo conocen como el neoconservadurismo, que podríamos entrar a analizar con mayor detalle en futuras presentaciones. Pero entonces, en relación a lo que quiero analizar en función del Estado y el reconocimiento de los estados, un Estado sin legitimidad difícilmente puede generar un ejercicio de gobernanza. Entonces, es una de las primeras ideas que quiero que ustedes tengan presente. Un Estado sin legitimidad difícilmente puede gobernar. Un Estado sin legitimidad en este contexto del siglo XXI difícilmente puede hacer un ejercicio de gobernanza en la medida que son muchos actores nuevos que no existían en la primera mitad del siglo XX, que juegan un rol a la hora de tomar decisiones desde el Estado. Entonces continúo y retomo nuevamente el concepto de legitimidad a la hora de entender el reconocimiento de los estados o la categoría de estado. La legitimidad se refiere al hecho de que un actor o una acción comúnmente aceptables y proporciona la base o justificación fundamental para todas las formas de gobernanza y otras maneras de ejercer poder sobre los demás. La fuente de legitimidad contemporánea más ampliamente aceptada es algún tipo de democracia o constitucionalismo según el cual los gobernados tienen oportunidades periódicas y bien definidas de elegir quien quiera que ejerza el poder sobre ellos. Entonces, dentro de esta idea de democracia deliberativa, dentro de esa idea de democracia representativa, dentro de esa idea muy conectada con una forma constitucional que organiza que organiza el sistema jurídico de un país, en ese mismo esencia en donde la ciudadanía tiene participación, en ese punto se puede entender también una forma de concebir la legitimidad. En los estados en los que no existen tales oportunidades, se sugieren otras fuentes de legitimidad. En cualquier marco general de legitimidad que se proponga, las acciones individuales de un estado pueden considerarse más o menos legítimas. Otros actores de la política global y y sus acciones también pueden evaluarse desde la perspectiva de su legitimidad. Todo esto, vuelvo y lo repito, para tratar de entender el reconocimiento estatal. Entonces, hay reconocimiento en la medida de que haya legitimidad y dentro de la legitimidad se permiten escenarios de gobernanza de nuevas formas de administración del Estado y una de las grandes formas de legitimidad son los sistemas democráticos, sistemas donde hay constituciones sólidas que permiten una buena administración jurídica, donde hay una buena carta de derechos y deberes de los ciudadanos. En ese orden de ideas hay una legitimidad establecida. Entonces continúo con el papel de la ONU. Entonces dice ser reconocido como un Estado miembro por parte de las Naciones Unidas es la confirmación final de un Estado independiente. Entonces, si hay un reconocimiento estatal, como también lo vimos con, con lo que se declaró en Uruguay, con esas características que se daban al momento de entender la soberanía de un Estado, eso también se puede entender cuando hay un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas
que reconoce los estados independientes. La ONU ha reconocido 193 estados hasta el día de hoy y el último estado en ser reconocido fue Sudán del Sur como consecuencia de su independencia en el año 2011. Entonces, en este orden de ideas, dice, en un nivel internacional donde se representan disputas fronterizas o de soberanía, las resoluciones, que son votos, las resoluciones son votos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son declaraciones importantes del derecho internacional. Sin embargo, las sentencias, es decir, decisiones de ambas instituciones, aún son ignoradas o cuestionadas por algunos estados. Entonces acá se pone en duda muchas veces que esas decisiones que toma la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo decisiones en función del reconocimiento de estados, muchas veces no son tenidas en cuenta por grandes potencias económicas, por grandes potencias militares que hacen caso omiso a lo que se acuerda, a lo que se decide desde las Naciones Unidas. Pero a nivel nacional también hay una forma de entender el reconocimiento de los estados. Los estados o regiones frecuentemente buscan su independencia a través de referendos, que son consultas populares, como ustedes lo saben, en la cual la ciudadanía vota directamente sobre si deberían ser independientes. Esta vía se observa como la forma más legítima para que los nuevos estados estén reconocidos. Entonces, vuelvo y repito, a nivel internacional, las Naciones Unidas generan reconocimientos estatales a partir de decisiones, a partir de votos, y algunas veces son acogidas por la generalidad dentro del sistema internacional, otras veces son rechazadas, pero eso es una forma de reconocimiento. Eso es a nivel internacional. A nivel nacional, el reconocimiento se puede lograr a partir de referendos, es decir, la ciudadanía decide, por ejemplo, en el caso de Escocia, decide ir a un referendo para tratar de ser independientes y no estar dependiendo de la administración de Londres, de la administración de Inglaterra. Entonces es una forma también de buscar el reconocimiento estatal a través de mecanismos de consulta popular. Entonces un ejemplo, como se los comentaba en esta explicación, sucedió en el año 2014 cuando el pueblo de Escocia decide ir a referendo para tratar de salir de la Unión del Reino Unido y ser independientes. Ellos, por ejemplo, con relación al Brexit, con relación a algunas decisiones que se toman desde Inglaterra, consideran que no son decisiones que los beneficien a ellos económicamente, inclusive que cultura, afecta su cultura y su tradición, y decidieron ir a un referendo que perdieron, es decir, la decisión fue no separarse, pero aún se mantiene esa chispa, se mantiene ese deseo de independencia por parte de los escoceses en relación a la unidad con, con Inglaterra y con Irlanda del Norte y con Gales. Dentro del contexto internacional siguen habiendo disputas relacionadas a territorios, disputas relacionadas a reclamos y soberanías, disputas que ponen en evidencia que todavía hay problemas de fronteras dentro de la organización internacional. Y acá pues propongo un ejemplo, que es el de Kosovo. Entonces, en el año 2008 declara su independencia de la República de Serbia. Kosovo se independiza. No se realiza referendo para consultar a la población de Kosovo si quería ser un Estado independiente. Entonces es una independencia que se construye sobre un mínimo de personas que busca construir unas fronteras, construir un Estado, construir una organización política, pero vuelvo y repito, no hay una consulta popular. Kosovo recibió apoyo de Estados Unidos y de otros estados occidentales.
Digamos que hay un paso para el reconocimiento como Estado. Recuerde lo que para ser Estado uno puede serlo a partir también del reconocimiento de otros Estados. Y en este caso, pues hay un reconocimiento importante que es el de Estados Unidos. Y pues si hablamos de Estados occidentales, puede entenderse que hay un reconocimiento de gran parte de la Unión Europea. Por otro lado, dice que la Corte Internacional de Justicia declaró que la independencia de Kosovo no había violado el derecho internacional. Es decir, que también por parte de organizaciones supranacionales intergubernamentales se considera que esta independencia fue legítima, es decir, es aceptada internacionalmente. Pero las Naciones Unidas no ha declarado a Kosovo como un Estado completamente independiente, ya que pues no hay una aceptación, no hay una votación completa en relación a si Kosovo debe ser un Estado. Entonces digamos que Kosovo hasta el día de hoy todavía no se puede reconocer como un Estado. Vuelvo y repito, son ejemplos para entender que todavía hay disputas territoriales, hay disputas en relación a ejercicios soberanos, hay disputas en relación a elementos de las formas de organización política y en donde se juegan muchos elementos, ¿no? Lo cultural, lo económico, lo social, inclusive en relación a las fronteras, con quién se tiene relaciones positivas y son del agrado de Occidente. Bueno, hay un sinnúmero de elementos a la hora de entender todas estas disputas y reclamos en relación a organizaciones territoriales, a organizaciones estatales. Otro ejemplo relativo a disputas territoriales, a disputas estatales, es el caso de Crimea y Ucrania. Creo que esto lo habíamos revisado el año pasado, pero vale la pena tenerlo presente dentro de estas reflexiones sobre la soberanía. En el año 2014, la Federación Rusa anexó la región de Crimea, que es la parte que hace parte de Ucrania. Se presenta un referendo, pero las Naciones Unidas declaró este como ilegítimo. En este caso, ese referendo, donde hay una participación activa de la ciudadanía y donde positivamente ellos, los ucranianos, eh, eh, buscan independizarse debido a la presencia, dice que pues fue ilegítimo debido a la presencia de tropas rusas. Digamos que hay una presión militar para generar un referendo positivo. El Consejo de Seguridad de la ONU intentó aprobar una resolución declarando ilegal el referéndum, pero Rusia vetó, es decir, un bloqueo de Rusia, votó esta decisión, esta resolución. Entonces es otra disputa que sigue vigente en relación a, a elementos económicos, en relación a posiciones estratégicas, sobre todo para Rusia, pero es interesante tenerlas presentes a la hora de entender que siguen habiendo disputas territoriales en este contexto internacional. Es una caricatura relativa a ese referendo en Crimea, entonces se ve en la parte de atrás al presidente de Rusia en un tanque de guerra. Entonces hay una presión militar, una presión del poder duro, del poder blando desde Rusia, que influyó en este referendo que salió positivo para la independencia de Crimea. Por otro lado, hay otra disputa territorial, en este caso estamos hablando también de territorio, entendiéndolo también como los espacios marítimos, es la disputa que existe sobre el mar del sur meridional de China. Entonces, como ustedes ven en este mapa, China reclama todo el espacio que está subrayado con las líneas rojas. China considera que esta parte hace parte de China y es una parte estratégica para su economía marítima, para su conexión con otros países. Entonces se comenta que China quiere expandir sus aguas territoriales del mar meridional de China
China ha dicho que no reconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y no cumplirá sus decisiones. Entonces China es uno de los más grandes críticos del derecho internacional, de las decisiones de la Corte Internacional que decide muchas veces sobre disputas territoriales. Entonces considera que no lo va a obedecer y en respuesta, pues la Marina de los Estados Unidos ha enviado buques de guerra para llevar a cabo patrullajes regulares, patrullajes que se conocen como libertad, en busca de la libertad de navegación a través de las aguas de China, que reclama como suyas. Entonces, Estados Unidos es el primero en comentar que estas son aguas internacionales, no hace parte de China y es un conflicto que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito, desde China se considera que todo este espacio marítimo hace parte de China y como lo vemos tiene conexiones con países claves para su economía. Entonces Estados Unidos lo que hace es enviar eh, flotas, flotas enviar su marina de guerra para hacer una vigilancia, para hacer un control territorial, considerando que estas son aguas internacionales. Entonces viene una pregunta que es clave a la hora de este análisis sobre la soberanía. Pregunta clave a la hora de entender el estado actual, el estado en el siglo XXI. Es una pregunta también muy conectada con lo que van a exponer nuestros compañeros. ¿Se está erosionando la soberanía estatal? Entonces, un argumento común en política global considera que la soberanía estatal está siendo debilitada por la globalización, entendiendo la globalización como una suma de elementos políticos, económicos y culturales. Y en este punto es bueno también tener presente que la globalización es un concepto clave dentro del curso de política global. Entonces, globalización, por ejemplo, y gobernanza es clave. No puede haber gobernanza sin globalización, porque la globalización implica una eliminación de fronteras, implica una reducción de controles estatales. Y el bachillerato internacional propone una definición inicial de lo que es la globalización. Más adelante, ya por ejemplo, cuando entremos de lleno con el desarrollo como una forma de entender eh, las, las variantes económicas dentro de los estados, podríamos trabajar con mayor detalle el concepto de globalización. Pero entonces acá es una definición inicial. Dice, la globalización es un proceso por el cual las economías, sociedades y culturas locales, nacionales y regionales del mundo están cada vez más integradas y conectadas entre sí. Hay una mayor integración en lo económico, en lo cultural, en lo social, desde lo local, desde lo nacional y desde lo regional, debido y como consecuencia de la posibilidad de, de acercamiento gracias a los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, gracias a la reducción de fronteras y también gracias a la posibilidad de poder viajar a otros lugares. El término hace referencia a la reducción de barreras y fronteras que permite que las personas, los bienes, los servicios y las ideas fluyan más libremente. Entonces acá hay un buen punto para pensar la globalización como un ejercicio de libertad, donde hay mayor posibilidad de saber, conocer, entender, de movilizarse, de comprar, de negociar, debido a que no existe ese control estatal sobre sus fronteras, ¿no? La globalización es un proceso que ha estado ocurriendo desde hace siglos, pero su ritmo se ha acelerado en las últimas décadas debido a los avances en materia de tecnología, de la comunicación y transporte y al acceso a energía barata. Actualmente se reconoce ampliamente que la globalización tiene tanto ventajas como desventajas y que sus desventajas no se distribuyen de manera uniforme. Entonces, eso sí,
lo voy a desarrollar con mayor profundidad cuando, vuelvo y repito, cuando trabajemos desarrollo, los puntos negativos y positivos, las ventajas y desventajas de la globalización, pero acá entonces retomo elementos, globalización como libertad y globalización como reducción de controles fronterizos, reducción de barreras. Hay algo muy interesante lo que está sucediendo en la actualidad con relación al COVID-19 y es que el COVID ha reducido los procesos globalizadores porque hay un retorno, hay un resurgimiento de las necesidades estatales y sobre todo las necesidades estatales en función del control fronterizo. Entonces podemos verlo en el caso de Colombia, en donde se cierra el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto internacional El Dorado. Llegan vuelos, pero solamente de carácter humanitario. Hay un control más estricto, por ejemplo, con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, con Perú, sobre todo porque las tasas de infectados por el COVID-19 son altas en estos países. Entonces hay un resurgimiento de un Estado que controla, hay un resurgimiento de un Estado que tiene que tomar decisiones públicas, no dentro del sentido de la gobernanza, sino dentro del sentido del gobierno. Entonces eso es interesante analizarlo con relación a lo que está sucediendo en la actualidad. Algunos analistas, ya acá continuando con nuestro análisis, algunos analistas consideran que hay otros aspectos de la política global, como las organizaciones internacionales, el comercio internacional, las corporaciones multinacionales y las redes de terrorismo global, que igualmente desafían la soberanía estatal. Entonces, la globalización erosiona la soberanía estatal, pero hay otros elementos, hay otras organizaciones, las repito, están organizaciones internacionales económicas, el mismo escenario del comercio internacional que necesita moverse en un espacio libre. Las corporaciones multinacionales son grandes instituciones que manejan mucho dinero y el terrorismo global. Todos estos elementos erosionan la soberanía nacional. Estas imágenes a manera de representación pues son todas las organizaciones, todas las empresas que tienen un poder supremamente influyente sobre los estados y definitivamente afectan las soberanías estatales. Un solo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una marca como Coca-Cola, Quaker, una marca como Canon, bueno, son múltiples los ejemplos que tienen un poder de decisión inclusive superior a algunos pequeños estados. En este punto vale la pena recordar que hay dos visiones políticas, dos visiones teóricas que igual yo les recomendé revisar a partir de las explicaciones de una politóloga, eh, una politóloga en dos videos que le solicité que revisaran, dos videos de Madeleine Hosley, dos videos que hacen alusión primero a la teoría realista y a otro a la teoría liberal, que me parecen pertinentes, necesarias esas dos teorías a la hora de sus desarrollos de la prueba 2, de sus ensayos, de sus mismos ejercicios de evaluación interna. Es necesario que ustedes los trabajen a partir de estas dos teorías, de la teoría realista y la teoría liberal. Y en este contexto, en el contexto de entender la soberanía, pues es importante traer a colación tanto lo liberal como lo realista. Entonces dice los anteriores argumentos, es decir, los argumentos de que la erosión de las soberanías estatales se ven erosionadas por la globalización, se puede entender desde lo liberal y otro desde la teoría realista. Entonces, por ejemplo, recordando, dice, para los realistas el Estado es el más importante actor de la política global, capaz de actuar independientemente para proteger sus fronteras. Entonces, para un realista, el sistema mundial es un sistema anárquico.
Entonces el Estado debe proponer, debe organizar, debe buscar un mecanismo de proteger sus fronteras y en ese orden de ideas el Estado se convierte en un elemento central dentro de la teoría realista. Contrario, para los liberales los estados son importantes, pero no con la fuerza central que evidencia la teoría realista para cooperar con otros estados en cuestiones económicas o políticas. Entonces, dentro de la teoría realista hay acuerdos para poder proteger las fronteras. Los liberales creen que los estados maximizan su seguridad mediante la puesta en común de acuerdos, más que la total defensa de sus fronteras. Entonces, un liberal es más centrado más a la búsqueda de, de creer en organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia y trata de ceder soberanía en función de estas organizaciones supranacionales. Para un realista, el Estado es el eje central y es el que controla. En este punto pues me quiero detener y pensaría que sería más pertinente trabajarlo en la siguiente sesión para dar posibilidad a la exposición de nuestros compañeros, pero haciendo una síntesis rápida hemos revisado conceptos como el de gobernanza, conceptos ligados al reconocimiento estatal, hemos visto rápidamente ejemplos concernientes a las disputas territoriales que siguen vigentes, entendiendo que la soberanía es un concepto necesario dentro de las explicaciones de estos conflictos y sobre todo que la soberanía estatal se ve erosionada, vuelvo y repito, por los fenómenos globalizadores. Entonces en las siguientes clases ya entraremos a analizar otros elementos en relación a la soberanía estatal, los reclamos y las contrademandas, es decir, argumentos y contraargumentos sobre lo soberano. Y bueno, entonces espero que tomen la mayor cantidad de elementos seguido a la exposición de nuestras compañeras. Vamos a generar un quiz corto de síntesis, de evaluación, de comprensión. Y bueno, esta es la idea de seguir con estos ejercicios de videos virtuales. Entonces, nos vemos en la próxima clase virtual.